Bueno, vamos a pasar a la palabra. El día de hoy me toca compartirlo con ustedes y pues bueno, la verdad es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Decía la pastora, me traje mi buen bote de agua porque decía la pastora que a ella se le seca la boca, a mí también. Yo no sé si sea algo que produce a lo mejor esto, no sé qué pasará, pero bueno. Pero bueno, hemos estado hablando en los últimos tiempos acerca de que el reino de Dios está entre nosotros. El reino de Dios está entre nosotros. Y por muchos años, las diferentes denominaciones, las diferentes religiones han discutido dónde va a ser el reino, ¿sí? Y que si va a ser en el cielo, y que si va a ser en la tierra. Y por ahí unos cantan más allá del sol, ¿verdad? Otros dicen, no, es que no va a ser allá, va a ser aquí. Entonces cantan más allá del mar. Yo digo, pues más allá del mar, pues hay más planeta, ¿verdad? Pero dicen más allá del mar, otros dicen más allá del sol, otros dicen más allá de no sé dónde. ¿Dónde va a ser? El reino. ¿Dónde va a ser nuestra recompensa final? ¿Vamos a ir al cielo? ¿Nos van a salir alitas? ¿Vamos a estar allá flotando? ¿Qué va a pasar? Quiero llevarlos a una palabra en el libro de Lucas, capítulo 17, verso 20 y 21. Lucas capítulo 17, verso 20 y 21, la antigua versión, que es la que traigo yo aquí. Dice, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de los cielos entre vosotros está. Jesús estaba hablando de sí mismo. Él estaba ahí en medio de ellos. Él estaba ahí con ellos. Y entonces Jesús decía, el reino de los cielos está entre ustedes. En una ocasión, cuando Jesús estaba echando fuera demonios, se dice que los escribas y fariseos decían que por Belcebú echaba fuera los demonios. Y Jesús les empieza a decir, bueno, ¿cómo un reino va a estar en contra de sí mismo? Decía Jesús. Termina en esa parte Jesús diciendo, si yo por el Espíritu echo fuera demonios, entonces ciertamente el reino de Dios ha llegado. Jesús estaba diciendo, el reino de los cielos entre vosotros está. ¿Está entre nosotros el reino de los cielos? ¿Está Jesús entre nosotros? ¿Está Jesús en nosotros? Entonces él decía, si yo por el Espíritu echo fuera los demonios, entonces ciertamente el reino de Dios ha llegado. Y dice, no va a ser aquí, no va a ser allá. Olvídate dónde va a ser, porque decía, muchas veces nos enfrascamos en discusiones. Sí, a veces nos encanta, ¿verdad? Voy a ir con el testigo, voy a ir con esto y con el otro, vamos a darnos un buen agarrón, ¿verdad? Para ver quién sabe más. A veces ese tipo de cosas no traen ningún provecho. No te preocupes dónde va a ser. Preocúpate de que vayas a estar allí. Si es aquí, si es allá, si es más allá del sol, si es más allá del mar. Lo importante es que estemos ahí. Estamos hablando de la recompensa eterna, de la recompensa final, de la patria celestial a la que todos aspiramos. Pero el reino de los cielos ya está entre nosotros. Cuando sucede la transfiguración de Jesús, dice que aparecieron Elías, primero Moisés, Elías y obviamente Jesucristo. Estaba ahí. Moisés estaba representando la ley. Los profetas estaban representando lo que había de venir, o las profecías que ellos mismos hablaban de lo que iba a suceder al pueblo. Sin embargo, Jesús estaba representando la justicia de Dios en ese momento. Jesús estaba representando el reino de los cielos aquí en la tierra, en ese momento. Y él mismo, incluso con Juan, en los primeros versos de los evangelios, dice que Juan hablaba y decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué decía? Se ha acercado. ¿Sí? En los primeros versos, y luego más adelante,
Jesús mismo empieza a predicar y dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era la predicación de Juan y era la predicación de Jesús. Arrepentíos. ¿Sabemos qué significa esa palabra? ¿Cuántos saben qué significa esa palabra? Arrepentirse. ¿Sí? Darse la vuelta, volver a lo que estaba antes. ¿Sí? Un giro no de 360, sino de 180. Si voy hacia allá, ahora voy hacia acá. Arrepiéntanse. Cambien de dirección. Jesús estaba hablando entonces de algo que ya existía, de una vida gloriosa que ya había existido en otro tiempo. Decía: vuélvanse, regrésense, un giro de 180, vuelvan a esa vida gloriosa, a ese estilo de vida gloriosa que Dios quería para nosotros y que Dios le dio a Adán y Eva en su tiempo. Era algo que ya existía, que ya había existido. Y Jesús simplemente estaba diciendo: regresen, vuélvanse a eso. El reino de los cielos está entre ustedes. Hay un salmo, el Salmo 126, que me gusta mucho. Lo cantaban los ancianos de la iglesia cuando nosotros empezamos. Por ahí los que vienen de la misma iglesia que nosotros se van a acordar. Ahora nosotros somos los ancianos, ya me están diciendo allá atrás, ¿verdad? Antes eran los ancianos los que lo cantaban, ahora nosotros somos los ancianos. No es cierto. Pero es el Salmo 126. Y dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan de ese salmo? Irá andando y llorando. Y cantaban así, como de estilo medio de rancho, ¿verdad? El que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. ¿Sí? Cuando Jehová hiciere tornar la cautividad de Sión, dice: seremos como los que sueñan. Y entonces nuestra boca se henchirá de risa y nuestra lengua de alabanza, y entonces dirán entre las gentes: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Cuando somos sacados de la cautividad del pecado, en este caso es lo que representa ahora nuestras vidas. Cuando hemos sido sacados de esa cautividad, entonces ahora nuestra boca se va a henchir de risa y de alabanza. Y la gente va a decir: ¿y estos qué onda? Entonces van a decir entre las gentes: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. El libro de Joel, en el capítulo 2, también habla de una restauración, de una restitución. Y dice: sus bocas y sus vientres van a ser saciados. Y entonces van a estar contentos y van a estar alegres. Y nunca más mi pueblo va a ser avergonzado. Estaba hablando de una restitución, de algo que ya existía, que se perdió y que luego iba a ser restaurado y que luego iba a ser restituido. Y que en esa restauración y en esa restitución iba a haber abundancia. Eso es el reino de los cielos. Eso es vivir en el reino de los cielos. El reino de los cielos está aquí, está ahora. Dice la palabra en Colosenses que hemos sido trasladados a su reino, que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, al reino de Jesús, al reino de Dios. Y dice también la palabra que nos ha asignado un reino. Dice Jesús: así como mi Padre me asignó un reino a mí, yo les he asignado un reino a ustedes. Y ese reino ya empezó. Ese reino es aquí y es ahora. Nuestra eternidad ya inició. ¿Sí? No va a ser allá en el cielo, no va a ser allá más allá del mar. Sí, nuestra eternidad y nuestro reino inició cuando nosotros vinimos a Jesús. Le dijo Jesús a Nicodemo: el que no naciera de nuevo, ¿qué dice? No puede ver el reino de Dios. Yo me traje una más grande, pastora, porque con una chiquita no completa. El que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuántos nacidos de nuevo hay aquí? ¿Cuántos nacidos de nuevo hay aquí?
¿Y están viendo el reino de Dios? ¿Están viviendo en el reino de Dios? ¿Están viviendo el reino aquí? Vivimos en el reino. Hace poco salió una película por ahí que se llama El Infierno. No pregunto que cuántos ya la vieron, porque si no me van a decir, hola hermano, Dios lo bendiga. La película del infierno no habla del infierno propiamente. Esta película retrata prácticamente la situación que estamos viviendo en México. El narcotráfico, la inseguridad, los bombazos y las granadas y los balazos y... ¿Cuántos viven eso? ¿Cuántos han vivido eso? ¿Cuántos han vivido eso? ¿A cuántos les ha tocado estar en medio? Pero están viviendo el reino. Hay un personaje ahí muy famoso en esa película, que si no la han visto el día que la vean, la ven en su casa cuando salga, la compran y la ven en su casa, no van a ir al cine. Cuando ustedes la vean, van a ver ahí un personaje muy sobresaliente, el cochiloco. ¿Sí? Y él dice, no cabe duda, el infierno es aquí, el infierno está aquí, el infierno es lo que estamos viviendo aquí. No tenemos que esperar. Sí, el infierno es lo que estamos viviendo aquí ahorita. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están viviendo en ese infierno? Tú escoges dónde quieres vivir. ¿Sí? El reino es aquí y es ahora. Tú decides si quieres vivir en el reino o tú decides si quieres vivir en el infierno. ¿Sí? Nosotros hemos sido llamados a vivir en el reino de Dios. Nosotros hemos sido llamados a escoger ese estilo de vida glorioso. Dice Deuteronomio, pongo delante de ti la vida y la muerte, tú escoge. ¿Qué estilo de vida quieres vivir? ¿Quieres vivir como el cochiloco en el infierno? ¿O quieres vivir como un hijo de Dios en el reino? ¿Dónde quieres vivir? Ya lo estás viviendo, ya habías dicho, ¿no? Entonces, estamos viviendo en el reino y hemos sido llamados entonces a conocer ese reino, a vivir ese reino, a vivir en ese reino, pero también hemos sido llamados principalmente a ampliar el reino de Dios. A conocerlo, a vivirlo y ampliarlo, aprender del reino. Y precisamente, buscando un poquito acerca de esta palabra, encontré por ahí que, la palabra reino viene del griego basileia, ¿sí? Que significa, obviamente, reinar, gobernar, ejercer autoridad, gobernar sobre un territorio. Entonces podemos deducir que el reino es un territorio que es gobernado por un rey. Sí, así de sencillo. ¿Quién es tu rey? Un reino es un territorio gobernado por un rey. Y Jesús es el rey de ese reino. Jesús dijo cuando enseñó a orar a sus discípulos, Señor, venga tu reino, venga tu reino, y hágase tu voluntad en el cielo y también en la tierra. Así como se hace en el cielo, que se haga también en la tierra. Entonces podemos deducir que el reino es el lugar donde se hace la voluntad de Dios. Donde Dios gobierna, donde Jesús es el rey, donde se hace la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Entonces, si tú estás viviendo en el reino, entonces quiere decir que estás haciendo la voluntad de Dios. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos viven en ese reino? Como que ya no todos dijeron, ¿verdad? Los discípulos aprendieron del reino. 3 años estuvieron aprendiendo del reino. Estuvieron viviendo con Jesús, estuvieron caminando con Él. Y ellos estuvieron aprendiendo lo que era el reino de Dios, lo que era vivir el reino de Dios, lo que era vivir el reino de Jesús. Jesús hablaba en parábolas a la gente. Y muchas veces la gente no entendía, o casi nunca. Pero ¿sabes qué? A los discípulos Jesús les declaraba lo que querían decir las parábolas. Jesús estaba preparando a sus discípulos. Jesús les estaba enseñando acerca del reino. Jesús quería que ellos aprendieran lo que era vivir el reino. Obviamente ellos lo vivieron en plenitud y lo vivieron total y completamente cuando fueron revestidos del Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo, entonces ellos empezaron a vivir el reino
de una manera poderosa.